todo Corintio. Entonces, habían ciertos elementos dentro de esta ciudad que hacía que fuera muy desordenado todo. Era una ciudad que tenía aproximadamente 400,000 habitantes. ¿Se pegó el PowerPoint? Ahí bien. Y tenía 400,000 habitantes, y estos habitantes, no todos participaban, ¿cierto?, de la iglesia. Había un pequeño remanente de iglesia que había aceptado a Cristo. Un aspecto importante a destacar es que la nueva iglesia que allí se encontraba venía con todo un trasfondo, como ya bien dije, de vida desordenada, es decir, una vida sin Cristo, una vida sin Dios. Y los miembros de la congregación eran personas que luchaban con ciertas conductas y pasiones que no se condice con una vida cristiana, con una vida en Cristo. Entonces estaba este desorden. Lo lindo de esto es que Pablo comienza esta carta de Corintios y primero les habla acerca de la real sabiduría. Y dice que la real sabiduría proviene del Espíritu Santo. Esa es la primera. También les habla acerca de las divisiones en la iglesia, que habla también de la inmoralidad sexual, da algunos consejos matrimoniales, los sacrificados, los ídolos, y así varios elementos que hacían que esta iglesia no pudiera disfrutar de la sana doctrina que es Jesucristo. Es interesante ver cómo aquellos problemas que estaban presentes en esa naciente iglesia hace casi 2000 años, tiene tanta similitud con los mismos problemas que hoy día existen en la iglesia de Cristo en el mundo. A pesar de todo esto, es muy lindo escuchar a Pablo, que partiendo de la carta de Corintios, se refiere a la iglesia de Corintios como a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿No es lindo esto? Es como que a pesar de todas las pifias que podía tener la iglesia, Él los nombra como la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo lo encuentro precioso, es como tierno. Entonces, ya entrando directamente en el capítulo 10, les voy a pedir que tomen sus Biblias y vayan siguiendo el sermón para que no nos perdamos. Y parte diciendo lo siguiente. Dice, versículo 1, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Entonces, para entender esta primera parte bien cortita, debemos entender que el público a quien se dirigía Pablo, es decir, su audiencia en la carta, no eran todos judíos, no eran todos del pueblo de Israel, sino había un público que era romano, otro era griego, otro era greco-romano, otros venían de otras culturas, y solo un pequeño remanente era judío. En otra versión dice, en vez de antepasados, la palabra cambia por padres, nuestros padres. Entonces dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Y esto es muy lindo porque Pablo, a través de esta frase tan sencilla, está recordando que en Jesucristo todos tenemos la misma ascendencia. ¿Se entiende? Entonces incorpora a estos romanos, a los griegos de otras culturas y también a estos judíos, a todos. Al entrar por Cristo, todos tenemos la misma ascendencia. Entonces, de alguna forma está diciendo que los padres o los antepasados, se refiere a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés, ¿cierto? A todos los que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel, los hace parte, los incluye. Y es lindo esto porque Pablo también en otra carta que le escribe a Gálatas, le dice, ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y se fijan en la siguiente diapositiva, dice que
Todos tenemos acceso a Jesucristo como una sola familia. No hay judío, gentil, esclavo ni libre, hombre o mujer, nada, cuicos y flaites, todos son partes del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Y usted también, yo también. Y los primeros 5 versículos dice lo siguiente, y vamos a ir leyéndolo para que no nos perdamos en esto. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo toda la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y en estos primeros 5 versículos podemos ver algunas realidades que son palpables, tangibles, son realidades físicas que acompañan a toda la historia del pueblo de Israel y que eran parte de su trasfondo, ¿cierto? Que anduvieron bajo la nube, pasaron el mar, comieron maná, bebieron de la roca que es Cristo. Estos 4 elementos mencionados en los primeros 5 versículos nos hablan de que había una historia que realmente era muy potente. Sin embargo, el versículo número 5 dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Gente que fue testigo ocular de la magnificencia de Dios y de los milagros que Dios hace. Tremendos milagros, imagínense. Tremendos milagros de parte de Dios mostrando toda su gloria y todo su poder. Y no pudieron llegar. Cayeron y quedaron tendidos en el desierto. En el versículo 6 dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Todo lo que pasó a este pueblo sirvió de ejemplo para que nosotros no pasemos por lo mismo, para que la iglesia en Corinto no pasara por lo mismo. Entonces, el Señor permite todas estas situaciones para servirnos de ejemplo. Y es inevitable no hacerse la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuántas veces vimos a Dios mismo actuando en algún área de nuestra vida? La magnificencia de Dios, como dije recién, Dios actuando en algún milagro, te salvó de algo, te guardó de algo, te ayudó en alguna dificultad. Y aún así nos olvidamos fácilmente de lo que Dios hace. Olvidé personalmente que el Dios a quien amo, que es el Dios de todas las cosas, sana, salva, que santifica, es un Dios que restaura, que da paz, que da vida, que trae reconciliación a través del perdón y trae vida abundante. Y esa vida que solamente el Señor puede entregarte. No existe otro lugar, busques donde busques. No existe otro lugar que te pueda dar la paz que sobrepasa, tal como dijo Mark recién, paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la iglesia de Corinto estaba escuchando esta carta que era leída por alguien y Pablo seguía hablando en estas hojas y después le dice, empezó a exhortarlos acerca de los pecados que tenía esta iglesia. Y en el versículo 7, fíjense que dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Ni murmuren contra Dios,
como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Entonces podemos ver en estos 3 versículos cómo estos 5 pecados habían pasado la cuenta a esta iglesia naciente. La idolatría. Y tal como dije al principio, que los pecados que afectaban la primera iglesia es lo mismo que está afectando hoy día a la sociedad y a nuestra iglesia. No solo la Trini, estoy hablando de la iglesia de Cristo en el mundo. Idolatría. Idolatría es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, haciéndolo tu Dios. Tu sueldo, tu seguridad económica, el cheque que te llega a fin de mes, lo que te deposita a tu empresa. Hiciste de tu Dios quizás tu carrera, tu universidad, tus hijos o tus padres o alguien, o algún pololo, polola, que pasa a ser tu Dios, tu esposo o tu esposa. ¿Qué es lo que hoy día está haciendo tu Dios? Y empiezas a idolatrar esta imagen. Es como tu pequeño becerro de oro. El desenfreno, que te invitaron a un carrete y dijiste no hay problema en tomar una copita, y tomaste una copa y fuiste muy pituco para tomar el vaso, y después seguiste con la segunda, la cuarta, y al final empinaba ahí el codo así tomando, y se te pasaron las copas, ¿cierto? Y quedó la escoba en una fiesta por abusar, por no tener dominio propio, por no ejercer el autocontrol. Inmoralidad sexual, ya bastante hemos hablado durante estos 2 meses, todo lo que tiene que ver con pornografía y cuánto está afectando a nuestra iglesia, a matrimonios, a familias, a jóvenes. Poner a prueba al Señor, otro de los pecados, y la murmuración. Fíjense que el pueblo de Israel cruza un mar en seco. En seco, o sea, el mar, las paredes de agua se levantaron, y el pueblo de Israel cruza este mar. Y fíjense que el pueblo de Israel solo demoró 40 días para empezar a murmurar contra Dios, contra Moisés. Solo 40 días, no pasaron 100 años. Solo 40 días. Y ya se olvidaron de los mega milagros que hizo el Señor. En el versículo 11, pero antes de eso, llama la atención como, yo quiero hablar personalmente, yo me olvido fácilmente de lo que Dios hace en mi vida. Y el Señor hace tremendos milagros y yo a los días ya me olvidé. Días. Y ya estoy luchando con otro problema, un conflicto, y digo, chuta, esta cuestión, ¿cómo lo voy a hacer? Y me aflijo nuevamente y no me recuerdo que hace solo 7 días atrás el Señor ya había hecho un tremendo milagro. En el versículo 11 dice, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y otra vez Pablito diciéndoles, todo esto fue de ejemplo para que aprendamos. Todo esto sirvió de ejemplo para que no volvamos a caer en estas actitudes, en estas situaciones. Recordé una canción, yo sé que ustedes son todos muy jóvenes que no se van a acordar, pero hay una canción, y no la voy a cantar, es una canción, creo que es de Julio Iglesias, puede ser. No es de mi tiempo, pero ya sonaban en los años de mi adolescencia. Decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿La conocen? ¿Sí? Los que dijeron sí, ya mostraron el carnet al tiro. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y así, una y otra vez con la misma piedra. A veces me ha tocado ver en estos años de trabajo en el ministerio, en tiempos de consejería o situaciones, poder ver cómo gente, por ejemplo, esto es un caso simplemente, gente tiene tremendos problemas de relaciones con su novia, con su polola, y es tormentoso, terrible. Y al final termina con la polola, termina con el pololo. Y uno dice, gloria a Dios, terminaron, porque eso no le estaba haciendo nada de bien. Y adivinen qué pasa, a los 2 meses o están con el mismo o eligen a otro igual y peor.
con las mismas trancas, los mismos problemas, y es como que se buscan así como, tú soy bueno para los problemas, pololeemos, ¿cachai? Es algo como una regla. Y tropezaron de nuevo, el pueblo de Israel nuevamente tropezaba una y otra vez con los mismos problemas. Y no pudimos entender que realmente para los problemas, recuerden, el título del sermón es Cristo es la solución. Y no pudieron entender que Jesús sí es la solución a los problemas, que en Cristo tenemos solución a los problemas. Quizás no de la forma que tú piensas. Ojo con eso, porque quizás tú dices, esta es la solución a mi problema, y en tu pensamiento puede ser, pero la solución puede ser absolutamente distinta. Puede ser una solución que tú ni te esperas. Hablando con Alfredo justamente esta semana, me contaba él acerca del conflicto religioso que había en los años 80 y 90 en Irlanda. Recuerdan que había un conflicto entre protestantes evangélicos y católicos. Y había un conflicto tan grande que se tiraban bombas, que habían atentados, habían riñas, había una verdadera batalla campal en Irlanda por la religión. ¿Cuál era la religión dominante? Y curiosamente eran dos religiones que hablaban de la misma cruz, de Cristo, pero se agarraban entre los dos. Entonces yo me imaginaba cómo era ir al culto, en la mochila, una Biblia, una Molotov, un par de piedras. Entonces, tranquilito, si te encontrás con un católico, ¡pum!, se lo tiraba, y así viceversa. Entonces, ¿cómo era esto? Si era el mismo Cristo, era el Dios de amor. Cristo, Dios es amor, hablando de lo mismo, pero en otras frecuencias. ¿Y qué es lo que pasó? Los presos en las cárceles, ¿qué es lo que hicieron? Se empezaron a unir y dijeron, esto no está bien, y empezaron a orar, a interceder, y una vez que estaban intercediendo, orando, le doblaron la mano al enemigo, porque hoy día Irlanda puede disfrutar de convivencia en ambas posturas cristianas, los católicos y los protestantes, y eso lo hace el Señor. Cristo es la solución, y fue lo que vieron estos presos que estaban ahí en las cárceles. Y mientras preparaba el sermón, era imposible mantenerme al margen de lo que está pasando en Gaza. Y si pudiera haber una palabra que pudiera graficar lo que está pasando, es terrible. Pero terrible se queda corto, no hace juicio a lo que está pasando allá. Es terrible, demasiado. Y es tan doloroso también ver estas imágenes en internet donde hay tanta muerte, destrucción. El otro día veía un video que habían puesto de un edificio precioso, muy, muy lindo, con toda una arquitectura muy, muy linda. Y en cuestión de 15 minutos estaba todo destruido, todo en el suelo. Dentro de ese edificio había gente, muerte. Y eso es justamente lo que dijo Mark nuevamente. Mark está ahí ungido hoy día. Dijo, lo que hablaste de Pedro era, ¿cierto? Pedro dijo que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. En otra parte, en la Biblia habla acerca de, creo que Juan, cuando habla que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y es lo que está haciendo en la sociedad, dentro de la iglesia. Entonces, en este conflicto en Gaza, yo decía, qué terrible. Y yo le quiero pedir que usted pueda, no me juzgue si no está de acuerdo conmigo, pero escúchelo con la profundidad que tienen estas palabras. Yo creo que para este conflicto lo que hace falta es Cristo. No la religión, no estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de Cristo. Es lo que puede traer verdadera paz a través del diálogo. Es difícil, quizás no se va a llegar a un acuerdo. La Biblia, ¿qué dice al respecto de esto? De estos dos pueblos. Pero
Y me toca ver también, tengo algunos amigos que son palestinos y otros judíos o que tienen esa ascendencia. Y quiero que sepan que yo tengo un amor profundo por el pueblo palestino. Y también amo de la misma forma, ni un centímetro más ni menos, al pueblo judío. Y de la misma forma que puedo amar al pueblo mapuche. Y de la misma forma que puedo amar a los irlandeses y a los europeos, a los anglosajones, a los latinoamericanos. Porque todos somos creación de Dios. Todos son creación de Dios. Y quienes hemos aceptado a Cristo, ya somos nueva criatura en Jesucristo. Y lo que trae división es la religión, y por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta enemistad. Alguien podría decir, para este conflicto se necesita diálogo y gente de buen corazón. Y la verdad es que no lo hay. No lo hay. No hay ni un justo, dice la Biblia. Y usted podría decir, pero ¿cómo? Si hay gente que tiene cara de bueno, po. Hay gente que dice, no, si este tipo es bueno, mira su carita. Pero la verdad es que no, porque en Marcos dice que porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la arrogancia, la necedad, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje. Y todos estos males vienen de adentro del corazón y contaminan a la persona. Entonces no necesitamos a alguien que tenga un buen corazón, necesitamos a alguien que tenga a Cristo y que Cristo viva en él. Y esto es lo que puede traer verdadera paz y amor dentro de un conflicto. Cristo es la solución. En el versículo 12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, sea cuidadoso. Sea cuidadoso. ¿En dónde está puesta su fe? Hace 2 semanas atrás prediqué algo similar a esto. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En qué cosas? Si esa cosa es cualquier cosa que no sea Dios, que no sea Cristo, estás perdido. Sea cuidadoso. ¿Dónde está puesta su fe? Si usted cree que está firme, también pasa dentro de la iglesia que unos dicen, no, yo estoy súper bien porque yo ya tengo un CEAN 6 aprobado. O sea, ¿qué más que eso? Y tengo un cursito por ahí teológico en algún instituto. Nada. ¿Sabes lo que Pablo pensaba acerca de esto? No quiero decirlo acá, pero él pensaba que era nada. Y la verdad es que nada. No estoy diciendo que no estudien, vayan al Alfa, participen de los cursos que en la iglesia es muy importante estudiar. Pero si eso está primero que Jesucristo, estás bien perdido. Primero es Cristo. Eso es lo que debe estar en tu corazón. En el versículo 13, ya para ir terminando. Mark, ¿podría ser un pad 357? En re mayor, por favor. No, ninguna, solo un pad. En el versículo 13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él le dará también una salida a fin de que puedan resistir. Qué lindo estas últimas palabras en esta parte donde Pablo los anima. Pero ¿saben qué estuve buscando? ¿A qué se refería esta palabra tentación? Y la verdad es que tentación es una palabra que tiene una connotación más bien negativa, ¿cierto? Como de pecado, como de pecadillo, así como que tentado por algo. Pero en la raíz etimológica de esta palabra, en el hebreo y en el griego, puede ser usado también como prueba. Como prueba. Y entonces, tentación igual prueba. Y esto lo podríamos leer entonces, podría decir, ustedes no han sufrido ninguna prueba que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amigos,
Eso es tan maravilloso hablar de Cristo, porque se trata de una cruz. Se trata de una cruz que está allí. Si ustedes pueden mirar un poquito esa cruz, se van a dar cuenta que ya por sí sola, en la forma que está, es una cruz que suma. ¿Se dan cuenta? Suma. Y si ustedes toman la cruz y la inclinan un poco, la inclinan y le hacen tipo X, se van a dar cuenta que multiplica. Y es tan linda porque es una cruz que tiene brazos abiertos, una cruz que acoge, una cruz que incluye, una cruz que abraza, una cruz que no le importa a la universidad que fuiste o si tienes segundo básico. No tiene ni una importancia si tienes un apellido de renombre. No tiene cero importancia en el lugar donde naciste, o si vienes de una condición humilde, o si vienes de un lugar con muchos recursos. Chao pescado con eso. Tampoco tiene ninguna importancia cuál es tu partido político, ni mucho menos si eres casado, soltero, o cuál es tu rol hoy día en la sociedad, ni tu profesión. No importa, porque la cruz lo que hace es amar. Pero yo no estoy viendo esta cruz como algo místico, como de repente algunas personas podrían pensar que teniendo una cruz colgada o tener una cruz en la puerta de la casa. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, simplemente es que no hay misticismo en esto, sino que en la cruz es el poder que se manifestó en la cruz por quien murió en ella, no por ser una cruz, porque en esa misma cruz también murieron algunos asesinos y otras personas que habían recibido la pena capital en los tiempos de Jesús. Entonces, por quien murió en la cruz, que hoy día podemos decir que tenemos acceso a Dios Padre a través de Jesucristo, porque Él lo que hizo fue reconciliar tanto las cosas de la tierra como las del cielo, para poder unirnos a Dios Padre. Yo no sé si estamos hablando de soluciones porque hay un conflicto, y yo no sé si hay hoy día un conflicto en tu vida. No tengo idea, no los conozco en profundidad, pero sí conozco a quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, y ese es Jesucristo. Y como lo conozco a Él y estoy conociéndolo día tras día, le quiero hacer una invitación a que, no importando tu circunstancia, esta noche puedas ir y tomar este conflicto y decir: Señor, lo entrego en la cruz. Esto no es un trámite que tú necesites un notario de por medio, ni pedir una hora con alguna secretaria. Esto es simplemente por amor y llegar a través de Jesús. Así que les invito a que en el lugar donde están puedan cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, ¿cierto? Y vamos a hacer una oración. Amado Dios, en este lugar cerca de 200 personas han escuchado tu palabra y hemos sido ministrados a través de lo que tú nos hablas. Pero yo no sé cuántas personas que están en este lugar están cansadas de una situación, de un conflicto. Quizás hay alguien que esté luchando con una desilusión amorosa, ya una separación tormentosa de esas que se meten los jueces y hacen pedazos en nuestras vidas. Quizá hay alguien esta noche que ya está vendiendo su departamento por las deudas, está vendiendo su autito. Quizá hay gente que tiene relaciones rotas en la familia, con algún hermano que no se habla hace tiempo, con algún papá,
con algún hijo, quizás a una mamá o un papá que dejaste de ver simplemente por una pelea que tuviste y fue un arrebato de ira que te llevó a tomar esta decisión. Quizás algunos están pasando alguna dificultad y algún conflicto con algún jefe o con algún compañero de trabajo que te está haciendo la vida imposible. Quizás algunos están luchando con algún vecino dentro de la comunidad donde viven, en algún condominio, en alguna calle, y te tiene destrozado. Pero Señor, aquí están todas estas peticiones y mucho más que esto, donde el conflicto de la cesantía se hizo ver y quizá ya no hay dinero para comprar alimentos. Pero esta noche, estas 200 personas, esta noche se unen para en este momento de silencio poder entregar el conflicto. En estos 30, 40 segundos de silencio, entregarán su conflicto, Señor, a los pies de la cruz, para apelar, Señor, a los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Entregamos nuestro conflicto ahora. Ya rindiendo nuestro conflicto a ti, Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo, porque ya empezaste a mover, Señor, las cuerdas para poder agilizar. Hay gente que lleva años esperando, años. Yo te pido que esta noche, 10 de agosto del 2014, tú puedas hacer algo. Señor, te entregamos nuestras cargas y declaramos, Señor, que solamente tú eres quien tiene la potestad y que tienes toda autoridad para intervenir en nuestra situación. Te damos gracias y entregamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El sermón se llama Jesús es la solución. Así que empieza a declararlo durante esta semana, no importando el conflicto que estés viviendo. Jesús es mi solución. Solo en Cristo hay reconciliación para todos tus problemas. Que el Señor les bendiga. Que tengan linda semana. Amén.